Padre Celestial, en esta noche se haya reunido este grupo de almas hambrientas y sedientas de tu mensaje. Pedimos, Padre, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en cada corazón. Te rogamos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu y tus ángeles. Sabemos que no podemos entender tu palabra sin ayuda divina e imploramos esa ayuda en estos momentos. Gracias, Padre, por responder esta petición que hacemos. Y hacemos esta petición en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a repasar en primer lugar lo que estudiamos en nuestro tema de anoche. Estamos estudiando la gran cadena profética. Y ustedes me van a ayudar a repasar. Tal vez anoche a muchos de los que estaban presentes dicen, bueno, esta profecía ya la hemos estudiado antes. Pero aunque eso es cierto, lo que estudiamos anoche coloca el marco o el fundamento para algunas cosas que posiblemente no hemos estudiado antes. Ahora, anoche estudiamos la profecía de ¿cuál libro y cuál capítulo? Daniel, el capítulo 7. ¿Cuál es el primer reino que tenemos en Daniel 7? El león, Babilonia. Gobernó desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Luego, ¿cuál es el segundo reino? Los medos y los persas, representados por el oso. Y el Medo-Persia gobernó desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Y luego tenemos un tercer reino. ¿Cuál es ese reino? El reino griego, representado por un leopardo. Y ese reino gobernó desde el año 331 hasta el año 168 a.C. Y luego tenemos un cuarto reino, una bestia espantosa y terrible, en realidad es un dragón. Y esa bestia terrible representa ¿cuál imperio? Representa el imperio romano. Pero esa bestia tenía algunas características interesantes. En realidad, esta bestia tiene ¿cuántas etapas de dominio en Daniel 7? Tiene 3 fases consecutivas de dominio. La primera fase es la cuarta bestia gobernando sola sin cuernos. El imperio romano en realidad gobernó como un reino unido desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y luego entonces encontramos que en la cabeza de ese dragón, de repente salen ¿qué cosa? 10 cuernos. Porque Roma, el imperio romano fue ¿qué? Fue dividido en 10 reinos y hoy las naciones de Europa son el fruto o el resultado de esa división de lo que antes era el imperio romano. Pero luego tenemos una tercera etapa y la tercera etapa es que en medio de los 10 cuernos se levanta ¿qué? Un cuerno pequeño, un cuerno pequeño. También tiene que ser romano porque se levanta de la cabeza de la cuarta bestia. Y vimos que este cuerno pequeño tiene 7 características, hay más, pero mencioné 7 características que nos ayuda a identificar qué representa el cuerno pequeño. Ustedes recuerdan cuáles son esas características. Tiene que levantarse después del año 476 después de Cristo. Tiene que levantarse en Europa Occidental, específicamente ¿dónde? En Roma. En tercer lugar, tiene que haber arrancado ¿cuántos de los cuernos? Tiene que haber arrancado 3 de esos reinos. Y luego las últimas 4 características están en Daniel 7:25. Dice, en primer lugar, que este cuerno pequeño iba a hablar ¿qué cosa? Blasfemias contra el Altísimo. ¿Qué es blasfemia según definimos? La Biblia dice que blasfemia es cuando un mero hombre dice que puede perdonar pecados y cuando un mero hombre dice que es el representante de Dios, ¿dónde? En la tierra. Y luego encontramos que dice que este cuerno pequeño iba a perseguir a los santos del Altísimo. Iba a ser un sistema que iba a perseguir a los fieles de Dios. Luego nos dimos cuenta que iba a ser un sistema que pensaría cambiar inclusive ¿qué cosa? La santa ley de Dios.
y que iba a gobernar ¿por cuánto tiempo? Por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y nosotros identificamos en la historia este poder como el papado romano. Recuerden que no estamos hablando de las personas que están en la iglesia católica. No estamos hablando de las personas. Estamos hablando del sistema, de la organización. Como les mencionaba, hay mucha gente sincera que ama a Dios dentro de este sistema. Gente que sirve a Dios lo mejor que pueden de acuerdo al conocimiento que tienen. Pero no por eso significa que el sistema es un sistema que está en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, cuando terminamos nuestro estudio ayer, estábamos hablando del periodo de tiempo. Se menciona como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, hay 3 puntos que quiero recalcar en cuanto a este periodo de tiempo tan extraño que menciona Daniel 7. En primer lugar, vamos a tratar de definir qué significa la palabra tiempo aquí en esta profecía. ¿Creen ustedes que sería bueno preguntarle al profeta Daniel qué significa la palabra tiempo? Yo creo que el mejor lugar donde buscar es en el libro de Daniel. Ahora, ¿hay algún capítulo de Daniel que explica qué significa la palabra tiempo o tiempos? Lógicamente que sí. En Daniel capítulo 4 habla de la locura de Nabucodonosor. Y Dios le dijo a Nabucodonosor que iban a pasar ¿cuánto tiempo? 7 tiempos iban a pasar sobre Nabucodonosor antes de que recobrara su sano juicio. ¿Qué significa eso? 7 tiempos. ¿Significa 7 qué? Significa 7 años. Es decir, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo representa 1 año más 2 años más medio año, son 3 años y ¿qué? 3 años y medio. Pero ahora escuchen bien. En las profecías, un día equivale ¿a qué? Equivale a 1 año. Ahora, para saber entonces cuántos años son tiempos, la mitad de un tiempo, 3 años y medio, necesitamos averiguar cuántos días tiene el mes bíblico. Porque ¿cuántos meses tiene el año? 12. Entonces son 12 meses más 24 meses más 6 meses y luego tenemos que multiplicarlo por el número de días que tiene el mes bíblico. Ahora, no tenemos tiempo para ir a los textos, pero yo les voy a mencionar que claramente, según la Biblia, el mes bíblico tiene 30 días. Y ustedes dicen, ¿cómo podemos saber eso? Por 2 maneras. En los escritos de Moisés, ustedes van a encontrar algunos versículos que dicen que el periodo en que había que lamentar a un muerto debía durar 30 días. En otros textos que escribió Moisés, dice que el periodo de luto debía durar 1 mes. Es decir, algunos textos dicen 30 días, otros textos dicen 1 mes. Es decir, 1 mes consta de ¿cuánto tiempo? 30 días. Otra forma de determinarlo es si ustedes comparan Génesis 7:11 con Génesis 8:3 y 4. No tenemos tiempo para mirarlo, pero anótenlo y búsquenlo. Ustedes van a encontrar cuando comparan esos 2 textos, Génesis 7:11 y Génesis 8:3 y 4, que en la Biblia 150 días son 5 meses, si comparan esos versículos. Ahora, yo les pregunto, si 5 meses son 150 días, ¿cuántos días tiene el mes? El mes tiene 30. Es decir, el tiempos y la mitad de un tiempo tenemos que multiplicar 3 años y medio por ¿cuánto? Por 30 días por 12 meses. ¿Y cuánto nos da? Si ustedes hacen la operación, van a encontrar que tiempo, 1 año, 360 días, tiempos, 2 años, 720 días, y medio tiempo, medio año, 180 días, les da ¿cuánto tiempo? 1260 días. Pero las profecías, días equivalen ¿a qué? Días equivalen a años. Es decir, el cuerno pequeño iba a gobernar ¿por cuánto tiempo? 1260 años.
Es decir, iba a tener una larga carrera el cuerno pequeño, 1260 años, ni más ni menos. Ahora, obviamente este periodo de tiempo es simbólico. No podemos decir que son 3 años y medio literales, porque si ese fuera el caso, entonces Daniel hubiera dicho 3 años y medio. Por ejemplo, ustedes van a Santiago 5:17, dice que Elías cerró los cielos para que no lloviera por 3 años y medio. Lo dice en forma común y corriente. Pero aquí se usa una expresión extraña. Tiempo es la mitad de un tiempo. Tiene sabor simbólico. Yo les mencionaba ayer que si yo fuera a tomar un viaje de 3 años y medio y le digo a mi familia, mire, nos vemos en tiempos y la mitad de un tiempo, dirían que estoy loco diciendo el tiempo de esa manera. Ahora vamos a encontrar en nuestro estudio esta noche que la Biblia expresa este tiempo de 2 otras formas. También lo dice como 42 meses. Y también lo expresa en Apocalipsis 12 como 1260 días. En la Biblia se explica a sí misma cuando comparamos las 3 expresiones. A eso vamos a ir después. Ahora queremos ir en nuestro estudio de esta noche a Apocalipsis 13 y el versículo 1 y 2. Apocalipsis 13 y el versículo 1 y 2. Ustedes van a notar aquí en estos 2 versículos que hay una conexión estrecha con Daniel 7. Es decir, no hay forma de desconectar Apocalipsis 13, 1 y 2 de Daniel el capítulo 7. Dice allí en Apocalipsis 13, 1, aquí está escribiendo Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahora escuchen el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Yo pregunto, ¿cuántas bestias se mencionan en Apocalipsis 13 y el versículo 2? 4. ¿Hay un león allí? Sí. ¿Hay un oso allí? ¿Hay un leopardo allí? ¿Hay un dragón espantoso y terrible allí? Sí. Y si leen Apocalipsis 12 van a encontrar que el dragón tiene 10 cuernos. Igual que en Daniel el capítulo 7. Sabemos entonces que hay una conexión entre Daniel 7 y Apocalipsis 13 y el versículo 1 y 2. Ahora, lo que queremos hacer es notar que hay 3 maneras en el libro de Apocalipsis de entender que el cuerno pequeño representa lo mismo que la bestia. Ese es el punto que quiero que notemos ahora. El cuerno pequeño representa lo mismo que ¿qué? Representa lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. 3 maneras vamos a determinar eso. En primer lugar, la bestia se encuentra en el mismo punto de la secuencia que el cuerno pequeño. Vamos a repasar. Tenemos en Daniel 7, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos y cuerno pequeño. En Apocalipsis 13, 1 y 2 tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos y bestia. ¿Notaron que el cuerno pequeño y la bestia están en el mismo lugar de la secuencia? León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. Por la secuencia sabemos que el cuerno pequeño representa lo mismo que ¿qué? Representa lo mismo que la bestia. Ahora, hay una segunda forma en que podemos saber que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder. Y es porque la bestia desempeña las mismas acciones que el cuerno pequeño. Vamos a Apocalipsis 13 y vamos a leer el versículo 7. Apocalipsis 13 y el versículo 7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Yo pregunto, ¿en Daniel 7 el cuerno pequeño perseguía a los santos del Altísimo?
Sí, y aquí dice que la bestia también, ¿qué? Persigue a los santos del Altísimo. Ahora, noten Apocalipsis 13 y el versículo 5. Apocalipsis 13 y el versículo 5. Dice en cuanto a la bestia, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y ¿qué? Blasfemias. ¿El cuerno pequeño hablaba grandes cosas y blasfemias? ¿Cómo no? La bestia hace lo mismo que el cuerno pequeño. Sabemos entonces, en primer lugar, que la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño porque está en el mismo lugar de la secuencia. En segundo lugar, porque la bestia desempeña las mismas acciones del cuerno pequeño. Pero hay una tercera forma en que podemos saber que la bestia representa lo mismo que el cuerno pequeño. Y es porque la bestia gobierna por el mismo periodo de tiempo que el cuerno pequeño. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 5 nuevamente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? Para actuar 42 meses. Y alguno dirá, pero eso no es tiempo es la mitad de un tiempo, 42 meses. Son dos periodos de tiempo distintos, no son distintos. Yo pregunto, si ustedes multiplican 42 meses por 30 días, cada mes, ¿cuánto les da? 1260. ¿Me están entendiendo? Y en Apocalipsis 12, que es una profecía que no vamos a estudiar esta noche, dice que la mujer que representa a la iglesia, los fieles de Dios, huyó al desierto perseguida por el dragón por 1260 días, o sea, años. Es decir, la tercera forma en que podemos saber que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder es porque gobiernan durante el mismo periodo de tiempo, 1260 años. Tres formas. Número uno, en el mismo lugar de la secuencia. Número dos, desempeñan las mismas acciones. Número tres, gobiernan durante el mismo periodo de tiempo. ¿Está claro ese punto? Ahora, necesito explicarles otra cosa muy importante que necesitamos comprender para entender esta profecía de esta noche. En Daniel 7 se mencionan solamente 3 etapas del cuerno pequeño. Pero en Apocalipsis el capítulo 13 se agrega otra etapa. Hay una cuarta etapa de la cuarta bestia en Apocalipsis 13 que no está explícitamente en Daniel el capítulo 7. Ahora, dice la Biblia que el cuerno pequeño o la bestia iba a gobernar por 1260 años. Y claro, necesitamos preguntarnos cuándo comienzan los 1260 años y cuándo terminan los 1260 años. Bueno, ya vimos que los tiempos y la mitad de un tiempo comienzan en el año 538. Así que lo único que tenemos que hacer es ir hacia adelante desde el año 538, 1260 años más adelante, y si ustedes hacen eso, llegan al año 1798 y nos preguntamos, ¿será que en 1798 le pasó algo a este poder que le quitó su señorío y su dominio? ¿Cuánto tiempo iba a gobernar el cuerno pequeño la bestia? 1260 ¿qué? Años. Entonces yo pregunto, cuando terminaron los 1260 años, ¿debe haber perdido su dominio? Lógico, porque si hubiera gobernado más que eso, entonces hubiera gobernado más que 1260 años. Es decir, cuando terminaron los 1260 años, el cuerno pequeño o el papado de alguna manera iba a perder su ¿qué? Iba a perder su dominio o su señorío. Y la pregunta clave es, ¿sucedió eso con Roma papal en 1798? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10. Aquí está hablando de la bestia y dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Ahora yo pregunto, ¿con qué era que mataba la bestia según esta profecía? La profecía dice que la bestia mataba ¿con qué? Con la espada. Pero la espada que usaba la bestia para matar, dice la Biblia que le iba a dar ¿qué cosa? Le iba a dar a este sistema su herida mortal. Por lo tanto, necesitamos entender qué representa la espada. Porque si la bestia usaba la espada para matar, y la misma espada que usaba para matar es la espada que le dio la herida mortal cuando terminaron los 1260 años, necesitamos entender qué es la espada que usaba el papado para matar y la espada que le dio la herida mortal a este sistema. Ahora, muchas veces cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué representa la espada que le dio la herida mortal a la bestia al terminar los 1260 años? La gente responde, bueno, la espada representa la Biblia, representa la palabra de Dios. Es cierto que la espada en la Biblia simboliza la palabra de Dios. Vamos a leer ese versículo en Efesios 6:17. Efesios el capítulo 6 y el versículo 17. Dice el apóstol Pablo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? Que es la palabra de Dios. Así que no hay duda que en la Biblia la espada puede representar la palabra de Dios, pero ahora escuchen bien, esa no puede ser la espada que la bestia usaba para matar y que la misma espada le dio la herida a la bestia. Y ustedes dicen, ¿por qué no puede ser? Yo pregunto, ¿el papado usaba la Biblia para matar a la gente? ¿Ah? ¿Usaba la Biblia? ¿Usaba la palabra de Dios para matar a la gente? No. ¿Qué usaba el papado para acabar con los que no estaban de acuerdo con lo que enseñaba la iglesia? Usaba el poder civil, el poder del Estado. Los gobernantes de Europa, se aliaba con los gobernantes de Europa para que ellos sirvieran de espada en la mano del papado para acabar con los que no estaban de acuerdo con la iglesia, porque el papado no tenía ejércitos. Ellos tenían que apelar a los ejércitos de los poderes civiles para perseguir a los que no estaban de acuerdo con lo que enseñaba la iglesia. Así que la espada no puede ser la Biblia, no puede ser la palabra de Dios. Porque la misma espada que la bestia usaba para matar es la espada que le dio la herida mortal. Y no usaba la Biblia para matar. Así que la espada tiene que representar otra cosa. Y usted dice, pero pastor, la Biblia dice que la espada es la palabra de Dios. Sí, mis hermanos y hermanas, pero en la Biblia los símbolos no siempre significan lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. Por ejemplo, si yo les pregunto qué representa un león en la Biblia, ¿qué me dirían? Yo pregunto, ¿un león puede representar a Cristo? Es el león de la tribu de Judá. ¿Un león puede representar a Babilonia? Ya lo vimos en Daniel 7. ¿Un león puede representar a Satanás? Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede un león representar a Judá, hijo de Jacob? ¿Cómo no? En Génesis 49 dice que Judá es como un león. Entonces, cuando usted encuentra la palabra león, no siempre significa lo mismo. Les doy otro ejemplo. Levadura. ¿Qué representa la levadura en la Biblia? O la gente dice levadura, pecado. Ciertamente puede representar el pecado, pero no siempre. En Mateo el capítulo 13 dice que se coloca la levadura dentro de la masa y la masa crece. La masa representa a la iglesia. Cuando usted pone el Espíritu Santo en la iglesia crece. Así que la levadura puede representar en un contexto el pecado y en otro contexto puede representar el Espíritu Santo. Les doy otro ejemplo. La expresión hijos de Dios. ¿Saben que hay muchos que creen que los hijos de Dios en Génesis 6, que se unieron con las hijas de los hombres, eran ángeles? Y los ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas y produjeron un híbrido que eran gigantes, según dice en Génesis 6. Ahora, ¿por qué llegan a esa conclusión? Porque en el libro de Job, claramente la expresión hijos de Dios representa a los ángeles. Así que ellos dicen, como hijos de Dios en Job son ángeles, entonces tienen que ser ángeles también en el libro de Génesis. Un error fatal, garrafal. Porque la expresión no siempre significa lo mismo en la Biblia. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes son hijos de Dios? Yo no le veo alas a ninguno. Yo no veo ángeles aquí. Yo veo seres humanos.
Y sin embargo, los que han recibido a Cristo Jesús, los convertidos, son hijos de Dios. Así que, hermanos y hermanas, nada más porque dice aquí que la espada que la bestia usaba para matar le dio la herida mortal, no significa que es la Biblia. Y entonces usted dice, pastor, entonces, ¿qué representa la espada en Apocalipsis 13? Tenemos que ir a otro versículo de la Biblia que usa la palabra espada en otro sentido. Vamos a Romanos el capítulo 13, Romanos el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 1 al 4 para que ustedes vean que hay otra espada. Dice allí en Romanos 13 y el versículo 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El poder civil, el Estado, en otras palabras. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al poder civil, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ahí está clarito que está hablando de los poderes civiles, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, usted no tiene que tenerle miedo a la policía si usted se porta bien. Sigue diciendo en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al poder civil, a la policía? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ahora escuchen bien, teme, porque no en vano ¿qué? Lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quién tiene también una espada? El poder civil también tiene una espada. ¿Saben cómo usa la espada el poder civil? Por ejemplo, si una persona viene y le roba a usted y el gobierno lo agarra, ¿el gobierno usa la espada para castigarlo? ¿Le pone una penalidad civil? Claro, lo van a echar a la cárcel. Si una persona, por ejemplo, mata a otra persona, ¿el poder civil usa el poder de la espada para castigar a esa persona? Sí. La espada significa que el poder civil usa el Código Civil para castigar a los que violan las leyes civiles del país. Porque la razón de la existencia del poder civil es para proteger a los padres de hijos abusivos, es para proteger la vida, es para proteger el matrimonio, es para proteger la propiedad, es para proteger la reputación, es decir, es para preservar el orden civil. Y cuando la gente desobedece el orden civil, el poder civil usa la espada para castigar al que viola el Código Civil. Así que la iglesia tiene su espada. La palabra de Dios yo la estoy usando ahora. Estoy usando la espada ahora, ¿saben? Porque estoy predicando. La iglesia usa la espada predicando. Es como una espada de dos filos que cuando se predica penetra hasta el alma, hasta el corazón y convierte al ser humano. Pero la espada del poder civil no le fue dada a la iglesia. Le fue dada la Biblia a la iglesia. El poder civil usa su espada para castigar violaciones del Código Civil. Ahora, ¿qué pasó en 1798? 1798, el general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró en la Ciudad del Vaticano. Era la culminación de la Revolución Francesa. Entró a la Capilla Sistina, a donde el Papa Pío VI estaba celebrando el aniversario de su coronación como Papa. Entró allí a la Capilla Sistina, donde estaba el Papa con todos los cardenales, subió a donde estaba sentado, lo bajó de su trono, le quitó la tiara, la triple corona, le quitó el bastón pastoril y le dijo, tu poder ha terminado. Y el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia, a donde murió en exilio. Eso ustedes lo pueden chequear si van a Google o si van a cualquier enciclopedia, van a encontrar que eso pasó en febrero de 1798. ¿Qué había usado el papado para perseguir a la gente hasta ese punto? Había usado la espada del poder civil para castigar violaciones religiosas.
El poder civil no puede castigar violaciones de la religión, solo puede castigar violaciones del Código Civil. Pero el papado había usado la espada del poder civil para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Y en 1798 encontramos que el gobierno francés dice: no más vamos a prestar el poder civil para cumplir lo que quiere la iglesia. Esa es la herida mortal que se le dio al papado. Se le quitó la espada del poder civil con la cual perseguía a la gente durante los 1260 años. Ahora, no significa la herida mortal que la Iglesia Católica dejó de funcionar. Porque es que no es la Iglesia Católica la que recibió la herida mortal, es el papado, la unión de la Iglesia con el Estado. Eso es lo que significa papado. El Estado le quitó su apoyo y ahora era solamente iglesia. ¿Me están entendiendo? La Iglesia Católica siguió bautizando bebés. La Iglesia Católica siguió la gente yendo a la misa. La gente siguió confesando sus pecados al sacerdote. Las iglesias permanecieron abiertas. Pero se le había quitado la capacidad de usar el poder civil para cumplir sus propósitos. ¿Me están entendiendo lo que es la herida mortal? Amén. Pero hay más. En Apocalipsis 13 no solamente dice que la espada que usaba el papado para perseguir, se le iba a quitar la espada y la espada se iba a volcar en contra de este sistema, sino que nos dice que este sistema también iba a ser llevado ¿qué? Cautivo. El que lleva en cautividad, ¿qué pasa? Va en cautividad. ¿Y ustedes qué significa eso? Va en cautividad. ¿En qué sentido se cumplió eso en 1798? Escuchen bien lo que les voy a decir. Siempre se ha dicho en la iglesia que eso se cumplió cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia, a donde murió en exilio. Ahora, yo no digo que eso no sea una porción del cumplimiento de esta profecía, pero escuchen bien, no es un papa específico que recibió la herida mortal, fue todo el sistema, fue la bestia que gobernó 1260 años que recibió la herida mortal y que fue en cautiverio. Ahora, ¿ustedes qué significa eso? Que este poder fue cautivo. Este poder que cautivaba a la gente, encarcelaba a la gente, ahora iba a ir en cautiverio. Les voy a explicar. Voy a leerles una cita que encontramos que fue escrita en el año 1862 por un cardenal de la Iglesia Católica con el nombre de Jorge Enrique o Eduardo Enrique Manning. El nombre del libro es El poder temporal del vicario de Jesucristo y se encuentra en realidad en el prefacio se encuentra esta cita y luego les voy a leer otra que se encuentra en la página 11 a la página 13. Fíjense lo que él dijo. Cuando los bárbaros invadieron el Imperio Romano, ustedes recuerdan que los bárbaros vinieron del norte, se parcelaron lo que había sido el imperio, lo fragmentaron, lo dividieron. Dice el cardenal Manning que los pontífices se hallaron solos, porque el emperador del occidente se había ido a Constantinopla y dejó el trono vacante. El último emperador fue depuesto en el año 476, ya no había emperador. Y por lo tanto, ahora el Papa o el obispo de Roma, como el emperador se había ido al oriente, allá a Constantinopla, y como había sido depuesto el último emperador, ahora él se presentó y dijo, ahora no voy a gobernar solamente en asuntos eclesiásticos, sino ahora voy a poner también orden en el imperio en asuntos civiles. Ahora escuchen lo que dice este cardenal, que cuando los bárbaros invadieron el imperio, los pontífices se hallaron solos, como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Y desde la hora de esta liberación providencial, fíjense qué interesante la terminología, que los obispos de Roma fueron ahora ¿qué? Fueron librados. Es decir, cuando el emperador se fue al oriente y cuando el último emperador fue depuesto, ahora ¿quién quedó libre para gobernar? Los obispos de Roma quedaron libres para gobernar. Así que dice, desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro,
Como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en Roma sino el vicario de Jesucristo. ¿Están entendiendo? Ahora leo otra cita del mismo escritor. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. ¿Escucharon esa cita? La voy a leer de nuevo. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. Es decir, los poderes civiles no gobiernan más. Y por lo tanto, ahora, ¿quién puede ascender al trono para gobernar? El obispo de Roma. Sigue diciendo, el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. Es decir, cuando el emperador se va al oriente y el último emperador del occidente es quitado, ahora el papado queda ¿qué? Libre. Antes estaba cautivo, pero ahora queda libre para ascender al trono y gobernar no solamente en asuntos eclesiásticos, sino en asuntos ¿qué? En asuntos políticos. ¿Saben ustedes la mejor forma de explicar este asunto de este sistema cautivo y libre? Se encuentra en el mismo libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, el capítulo 20, se describe un ángel que desciende del cielo, que tiene una gran cadena en su mano. ¿Y a quién va a encadenar ese ángel? ¿A quién va a echar en prisión ese ángel? Ese ángel va a echar en prisión a Satanás. ¿Lo va a poner cautivo? ¿El ángel lo va a poner cautivo? Sí. ¿Qué significa el hecho de que el ángel desciende con una cadena y ahora va a echar en la prisión, al cautiverio, va a echar a Satanás? Yo pregunto, ¿qué sucede a la segunda venida con todos los que apoyan a Satanás? ¿Qué va a pasar con todos los que apoyaron a Satanás cuando Cristo venga? ¿Todos van a qué? A morir. ¿Cuánto apoyo tendrá entonces Satanás sobre los reyes de la tierra? ¿Cuánto apoyo? Nada. Porque no tiene a ningún gobernante que pueda usar. Yo pregunto, cuando termine el milenio, ¿qué va a pasar con todos los reyes que Satanás usaba antes de la segunda venida? Todos los reyes van a resucitar. Los otros muertos, dice la Biblia, resucitan. Y entonces, ¿ahora qué pasa con Satanás? Cuando ahora nuevamente tiene los reyes que puede usar, ¿qué sucede? Ahora dice que Satanás es suelto de su prisión. Cuando puede usar a los reyes, está libre. Cuando no puede usar a los reyes, ¿está qué? Atado. Lo mismo sucedió con el papado. Cuando podía usar los poderes civiles, ¿estaba qué? Libre. Pero cuando ya no puede usar el poder civil, es echado ¿a qué? A cautiverio. ¿Me están entendiendo? Ahora, eso fue lo que sucedió en 1798. Y ahí concluye la historia del papado, ¿verdad? Ahí se acabó para siempre. No. Aquí es que viene la cuarta etapa. La primera etapa es el dragón solo. La segunda etapa, el dragón con los 10 cuernos. Roma se dividió. La tercera etapa es el cuerno pequeño gobernando 1260 años. Al final de los 1260 años, exactamente al final de los años, esta bestia o el cuerno pequeño recibe una herida mortal. Y por más de 200 años este sistema ha estado inactivo porque los poderes civiles no se han permitido usar, como sucedía durante los 1260 años. Pero la Biblia nos dice que algo extraordinario va a suceder y creo que lo estamos viendo ante nuestros ojos. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Apocalipsis 13, 3. Yo pregunto, ¿va a recuperar la espada esta bestia? ¿Va a recuperar la espada? Sí. ¿Va a ser libre de la cárcel? ¿Va a poder usar otra vez a los poderes civiles del mundo? ¿Cómo no? Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas, hablando de la bestia, como herida de ¿qué? Como herida de muerte. Ahora escuche, ¿con qué fue herida? Con la espada, muy bien. Pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Oh, ¿va a recuperar su poder, sí o no? ¿Cómo no? Dice, la herida mortal fue sanada y se maravilló
todo San Diego en pos de la bestia. No, el San Diego también. Dice, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Yo pregunto, ¿este poder va a recuperar el poderío mundial, según la profecía? ¿Va a recuperar la espada? ¿Va a poder usar otra vez los poderes civiles? ¿Va a ser soltado de la cárcel cuando pueda usar otra vez los poderes civiles? No lo digo yo, lo dice la profecía. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo va a recuperar el poder? El libro de Apocalipsis lo explica. Inmediatamente cuando cae la primera bestia, se levanta otra. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 11. Apocalipsis 13 y el versículo 11. Dice, después vi otra bestia, además de la primera que salió del mar, otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿En qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Pero aquí tenemos una bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, es decir, algo inofensivo, algo manso, tranquilo, pero dice que termina hablando como un dragón. Y por lo tanto tenemos que identificar a esta bestia. ¿Qué representa esta segunda bestia? Le voy a mencionar rápidamente las características. En primer lugar, tiene que ser una nación, ¿sí o no? ¿Qué representan bestias en las profecías? Reinos o naciones. Así que esta bestia que se levanta de la tierra tiene que ser también una ¿qué? Una nación. El león es una nación, el oso es una nación, el leopardo es una nación, el dragón es una nación, el carnero es una nación, el macho cabrío es una nación. Y por lo tanto, esta bestia que se levanta de la tierra también debe representar a una nación. Primera característica, tiene que ser una nación. Segunda característica, tiene que levantarse más o menos al mismo tiempo que cae la primera bestia. Porque dice otra vez el versículo 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, su herida mortal fue sanada. Y entonces si van al versículo 10, dice, ¿qué cosa? En el versículo 10, dice, el que lleva en cautividad, va en cautividad, el que mata con la espada, es necesario que sea muerto con la espada. Y luego dice, después vi otra bestia levantarse de la tierra. ¿Cuándo se levanta entonces la bestia de la tierra? Después que la primera bestia, ¿qué? Recibe su herida mortal y va en cautiverio. Porque el versículo 10 dice que la bestia es llevada cautiva, recibe su herida mortal con la espada y luego dice, después vi a otra bestia que se levantó de la tierra. Tiene que ser una nación que se levanta alrededor del tiempo cuando la primera bestia recibió su herida mortal. Ahora escuchen bien, esta nación no puede ser asiática ni europea. Y usted dice, ¿por qué no puede ser asiática ni europea? Muy sencillo. ¿De dónde se levantaron las primeras 4 bestias? Del mar. Las primeras 2 bestias eran poderes asiáticos. Babilonia y Medo-Persia están en Asia. Los siguientes 2 reinos, el leopardo y el dragón, son poderes europeos. Es decir, la profecía se mueve del oriente hacia el occidente. Entonces esta bestia no puede levantarse ni en Asia ni en Europa, porque si se levantara allí, tendría que decir que se levantó ¿de dónde? Del mar, como las primeras bestias. Pero no se levanta del mar, se levanta de la tierra en otro sitio que no es Asia ni Europa. ¿Están conmigo? Y yo pregunto, ¿qué queda al occidente de Europa? No me digan el océano Atlántico, por favor. Lo que está al occidente, mis hermanos y hermanas, de Europa es los Estados Unidos de Norteamérica. Además de eso, tiene que ser una superpotencia política porque va a mandar a todos a adorar a la primera bestia. Para eso tiene que tener poderío político mundial. En segundo lugar, tiene que ser una potencia económica porque va a prohibir comprar y vender. En tercer lugar, tiene que ser una superpotencia militar, porque inclusive va a emitir un decreto de muerte contra los que no adoren a la bestia y la imagen de la bestia. Pero esta bestia que se levanta de la tierra es contemporánea con la primera, pero es más joven que la primera.
porque se levanta después. Ahora, hay un dato muy interesante, y es que si ustedes leen Daniel 7, van a encontrar que cada bestia lucha con la bestia anterior para quitarle el poder. El oso acaba con el león, el leopardo acaba con el oso, el dragón acaba con el leopardo. Pero en esta profecía, esta segunda bestia de la tierra, lo que va a hacer es ayudar a la primera bestia a recuperar el poder que perdió. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Todo lo que hace la bestia de la tierra, lo hace para complacer a la primera bestia, al poder papal. Y ustedes dicen, ¿qué evidencia tiene de eso? No, les voy a mencionar los versículos por la premura del tiempo, pero en Apocalipsis 13:12, hablando de esta segunda bestia, dice, y ejerce toda la autoridad ¿de quién? De la primera bestia. Es decir, por la autoridad de quién gobierna esta bestia de la tierra, por la autoridad de la primera. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. La mayoría de las versiones modernas dicen que en presencia de ella significa en favor de ella. Es decir, obra a favor de la primera bestia. Y luego sigue diciendo, hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a qué? Ahí está otra vez. A la primera bestia cuya herida mortal fue ¿qué? Sanada. Esta bestia también levanta una imagen de la primera bestia e impone la marca de la primera bestia. ¿Están viendo el cuadro? ¿Cuál es el destino de esta segunda bestia? El destino de esta segunda bestia es ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Porque dice claramente, ejerce la autoridad de la primera bestia. Obra en favor de la primera bestia. Manda a todos a adorar a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. E impone la marca de la primera bestia. Es decir, lo que va a hacer esta nación que se levanta alrededor de 1798 es ayudar a la primera bestia a recuperar el poder que perdió. Y ustedes están diciendo, Pastor Moro, usted está diciendo que los Estados Unidos de América. Yo pregunto, ¿los Estados Unidos de América cumplen con todos estos requisitos? ¿Cómo no? ¿Los Estados Unidos es una nación? ¿Se levanta alrededor del año 1798? Sí. ¿Se levantó en Asia o en Europa? No. ¿Es una potencia política en el mundo? ¿Es una potencia militar en el mundo? ¿Es una potencia económica en el mundo? ¿Es una nación contemporánea con la primera bestia, con el papado, al mismo tiempo, pero más joven? Entonces, esta nación lo que va a hacer es ayudarle al papado a recuperar el poder que perdió. Ahora, vamos a ver qué representan los dos cuernos como de cordero. Ahora, no se pierdan mañana en la noche porque vamos a comprobar lo que dice la Biblia estudiando la historia de los Estados Unidos. Va a ser algo fascinante. Voy a citar a cosas que dijeron los fundadores de esta nación. Vamos a leer citas de George Washington, de Thomas Jefferson, de James Madison, de Juan Adams, de Benjamin Franklin. Todos los fundadores constitucionales de los Estados Unidos concuerdan con lo que le voy a mostrar ahora de la Biblia. ¿Qué representan los dos cuernos como de cordero que tenía esta bestia que se levantó de la tierra? Vamos a Daniel 8 y el versículo 3. La misma Biblia se explica a ella. Daniel 8 y el versículo 3. Aquí nos describe una bestia muy interesante, un carnero que ya vimos que representa el reino de los medos y los persas. Dice allí en Daniel 8 y el versículo 3. Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero. ¿Cuántas bestias eran? Una sola bestia, un carnero. Que estaba delante del río y tenía ¿qué cosa? Dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció ¿qué? Después. Es decir, tenemos una sola bestia, un carnero, pero ese carnero tiene ¿cuántos cuernos? Dos cuernos. Ahora, ¿qué representa el carnero y qué representan los dos cuernos? Vamos a Daniel 8:20, a donde se explica qué representa el carnero y qué representan los dos cuernos. Dice en Daniel 8:20, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los que
son los reyes de Media y de Persia. Dos reinos en una sola nación. Porque los medos eran una nación y los persas eran otro reino, pero estaban juntos en una misma ¿qué? En una misma nación. Un carnero, dos cuernos. Es decir, una nación que se componía de dos ¿qué? De dos reinos. Entonces yo pregunto, esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero debe representar una sola nación, porque es una sola bestia, pero una nación que reconoce cuántos reinos, que tiene cuántos reinos. Tiene dos reinos. Y ustedes dicen, bueno, ¿y los Estados Unidos se compone de dos reinos? Sí, señor, mis hermanos y hermanas. Y mañana les va a quedar más claro todavía. Usted dice, ¿cuáles son los dos reinos que hay en los Estados Unidos que reconoce la Constitución de los Estados Unidos? Mis hermanos y hermanas, es el reino de la iglesia y el reino del Estado. Son los dos reinos que reconoció Jesús. Yo pregunto, ¿cuántos reinos reconoció Cristo Jesús? Vamos a Mateo, el capítulo 22, 19 al 21. Recuerda que son dos cuernos como de cordero. ¿Qué representa el cordero? En la Biblia, ¿qué representa el cordero? A Cristo Jesús. 29 veces se usa la palabra cordero en el libro de Apocalipsis y siempre se aplica a Cristo Jesús. Es decir, deben ser los dos reinos que reconoció ¿quién? Cristo, el Cordero de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron los dos reinos que reconoció Jesús? Mateo 22, 19 al 21, viene y le dicen a Jesús, ¿debemos pagar impuestos, sí o no? Jesús sabía que si contestaba sí, estaba en problemas, y contestaba no también. Lo querían poner entre la espada y la pared, y por lo tanto Jesús dio una respuesta evasiva. Les pidió que les mostrara una moneda. Noten lo que dice el versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Es decir, la cara de quién está aquí. Y la inscripción, el nombre de quién está en esta moneda. Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús, el Cordero de Dios? Jesús, el Cordero, reconoció dos reinos. El de César y el de Dios. El de César sería el poder ¿qué? Civil. Y el de Dios, ¿cuál es el reino de Dios en la tierra? La iglesia. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino. La iglesia es un reino, es el reino espiritual, mientras que el reino de César es el reino temporal para gobernar en asuntos civiles. Ahora, ¿ustedes creen que el gobierno de los Estados Unidos podría decirle a la iglesia de Broadway, mire, por favor, dennos el 50% de los diezmos? ¿A quién le pertenece el diezmo? Entonces, ¿el poder civil puede exigir que se le dé los diezmos de Dios? No. Pero yo pregunto, la iglesia de Broadway, si tuviera problemas económicos, le dice a César, mira César, danos de los taxes para ayudarnos con nuestras deudas en la iglesia. Tampoco. Cada uno de los reinos tiene una obligación financiera. La iglesia se maneja como iglesia y el Estado se maneja como Estado. Y cada una tiene su espada. La iglesia tiene esta espada y el poder civil tiene la espada para castigar violaciones del Código Civil. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Satanás quería que Jesús tomara las riendas del poder civil. Desde el monte de la tentación le dijo, todos los reinos te los doy. Jesús dijo, nada, mi reino no es de aquí. Algún día, cuando yo regrese, van a ser míos. Y voy a ser un rey temporal, pero ahora no. Ustedes recuerdan que una vez Jesús se encontró con Pilato en el aposento privado de Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú un rey? ¿Y qué le contestó Jesús? Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Dos. El de él y el de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores ¿qué? Pelearían. ¿Con qué pelearían? Con la espada, muy bien, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Dos, el de él y el de César, el poder civil y el poder religioso, no juntos, sino separados. ¿Y saben qué llevó a la muerte a Cristo?
Los judíos como iglesia no podían matar a Jesús. Ellos le dijeron a Pedro, le dijeron a Pilato, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Pilato, para que este hombre muera, tú, el gobernante civil, tiene que servirte de espada en nuestras manos para matarlo. Jesús fue muerto por una unión entre la iglesia apóstata y el poder civil. Y así pasó durante los 1260 años, mis queridos hermanos y amigos. Durante los 1260 años, el papado no tiene ejércitos, sí tiene una guardia suiza, pero no tiene ejércitos. Entonces, ¿cómo es que tiene tanto poder? Tiene tanto poder porque ha podido a través de su historia, como un Estado, usar los poderes civiles del mundo para castigar a los que no están de acuerdo con las doctrinas y las prácticas de la iglesia. Lo único es que en los últimos 200 y algo de años no ha podido hacerlo porque los poderes civiles se han despojado de este sistema y no han permitido que el sistema se les monte encima. Pero las cosas están cambiando. Si ustedes pudieran ver el discurso que dio el Papa en las Naciones Unidas, 133 naciones se pararon y le aplaudieron incansablemente por el discurso que dio allá en las Naciones Unidas en septiembre del año pasado. Los discípulos de Jesús querían que Jesús tomara las riendas del poder civil. Cuando Jesús pidió permiso para pasar por algunas aldeas samaritanas, los samaritanos dijeron, no queremos que Jesús pase por nuestras aldeas. Y Santiago y Juan, los hijos del trueno, dijeron, Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para quemar a esa gente? Esa era la actitud del papado. El papado quemaba, incineraba a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Jesús, que le dijo, oye, esa idea está muy buena, le dijo. No le dijo Jesús eso. Le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a destruir las vidas de los hombres, he venido a salvar a los seres humanos. Y ustedes recuerdan cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní y fue arrestado por una guardia de la iglesia. Todavía no había entrado en perspectiva el poder civil. Era una guardia del templo que vino a arrestar a Jesús. La Biblia dice que Pedro sacó una espada y le metió un zarpazo al siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Y créame, no estaba tirando a cortarle la oreja, le quería quitar la cabeza, pero le falló la puntería porque era pescador y no soldado. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien hecho, Pedro. Y le dijo a los otros apóstoles, y ustedes cobardes, ¿por qué no defienden mi reino también? Eso fue lo que dijo. Escuchen las palabras. Jesús le dijo, guarda esa espada en su lugar, porque el que mata a espada debe ser muerto. Eso lo leímos en Apocalipsis 13, ¿sí o no? Ajá, lo leímos en Apocalipsis. Eso ilustra Apocalipsis 13, cuando se usa la espada del poder civil para perseguir a los que no están de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. ¿Les está quedando claro esto? ¿A qué vino entonces Jesús? Jesús vino a establecer su reino en el corazón humano. ¿Saben que es la única manera de que la sociedad cambie? Es implantando los principios del reino de Cristo en el corazón. Usted puede hacer muchas más cárceles y puede hacer muchas más leyes y no va a cambiar la sociedad. Porque las cárceles están a reventar. Y ustedes lo saben bien. La fuerza no cambia, es poniendo los principios del reino en el corazón humano. Nuestro último versículo de esta noche, Lucas 17, 20 y 21. Fíjense a qué vino Jesús. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Qué clase de reino esperaban ellos? Los fariseos, que se sentara en el trono y acabara con todos los que no estaban de acuerdo con la religión judía. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, el reino de Dios no vendrá con una exhibición de poder, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está, la mejor traducción es, el reino de Dios está en vosotros. Algunas versiones dicen entre vosotros, pero una mejor traducción es, el reino de Dios está ¿dónde? El reino de Dios está en vosotros. Repasemos entonces la cadena profética para terminar. ¿Vieron la cadena? ¿Hay alguna interrupción en la cadena? ¿O están todos los eslabones junticos? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, la división del Imperio Romano, Roma papal,
La herida mortal, 1798. Se levanta los Estados Unidos. Hay una era en que la iglesia está separada del Estado. ¿Cuál es el último paso? Cuando a la bestia se le sana la herida mortal, se le devuelva la espada y se le suelte de la cárcel. Y entonces será, sálvese quien pueda. No, que lo salve Dios. Porque solamente en las manos de Dios el pueblo de Dios será salvo en ese tiempo. Porque se va a repetir la persecución no solo en Europa, sino a nivel global. Este poder va a dominar de nuevo. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Ahora, ustedes estarán diciendo, bueno, esos dos cuernos como de cordero, ¿cómo sabemos que eso representa libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado? Lo único que tenemos que hacer es mirar la época cuando fue fundada los Estados Unidos. Y eso lo vamos a hacer mañana. Vamos a leer una serie de citas. Yo les voy a dar, como no podemos poner en pantalla por la producción, yo les voy a imprimir estas citas para que ustedes puedan leerlas conmigo y las puedan llevar a su casa. Todos los fundadores de los Estados Unidos en la época constitucional enseñaron que esta nación iba a ser diferente a todas las demás naciones que existieron durante la historia, en el sentido de que en esta nación iba a permitirse la existencia lado a lado de dos reinos, cada reino funcionando en su esfera sin un reino interferir con el otro, la iglesia y el Estado separados. Eso enseñaron los fundadores de los Estados Unidos y comprueba que la interpretación de los dos cuernos es absolutamente correcta. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio, mañana en la noche. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por estas profecías maravillosas. Estamos viviendo, Señor, en el umbral del cumplimiento final de esta cadena. Pronto tendremos que subsistir solos en nuestra relación contigo. Tendremos que pararnos a riesgo de perder todo, inclusive la vida. Te ruego, Señor, que bendigas a cada persona reunida acá, que hagamos una entrega sin reservas al Señor Jesús. Que no haya nadie ni nada en este mundo que nos aparte de nuestra relación con nuestro querido Jesús. Gracias te damos, Padre, por habernos acompañado, por escuchar nuestra oración, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.